Bien, vamos a comenzar. Bienvenidos a los que están participando de esta sesión del Foro de las Artes. Mi nombre es Víctor Espinosa, soy profesor del Departamento de Sonido en la Facultad de Arte en la Universidad de Chile. Hoy me acompaña el profesor Pablo Kogan en esta charla en particular, esta instancia, digamos. Les quiero contar un poquito de qué se va a tratar esta presentación en breve. Antes de eso quisiera mencionarles, contarles un poquito lo que es lo que estamos tratando de hacer en el Departamento de Sonido, digamos. El Departamento de Sonido es un departamento relativamente nuevo, de 2 años de creación. Estamos todavía en proceso de instalación completa en todas las actividades que tenemos que realizar como un departamento dentro de la Universidad de Chile, en donde declaramos, digamos, que ciencias, digamos, arte y tecnología asociadas con esta disciplina del sonido son nuestro foco de estudio en particular. Y hacemos este énfasis, digamos, porque consideramos que, digamos, estas 3 como áreas en particular, que son bien grandes, digamos, digamos, es necesario que empiecen a dialogar entre ellas, no solamente como que esté una vinculada con la otra, sino que también que conversen entre ellas de forma no jerárquica y digamos, comunicándose con algún fin particular relativo a la disciplina. Nuestro claustro académico en ese sentido está muy digamos, distribuido en estas 3 disciplinas. Tenemos académicos que investigan en el área de ciencia, tecnología y arte al mismo tiempo, lo cual es muy interesante, por lo menos para nosotros, y esperemos que para ustedes sea también interesante. Les cuento un poco de nuestro invitado, el profesor Pablo Kogan. Él es doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. También es especialista en Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina, e ingeniero acústico de la Universidad Austral acá en Chile. Él es especialista en paisaje sonoro, en sus diferentes, digamos, alcances en nuestra sociedad. Y hoy día nos va a hablar en general un poco de lo que él hace en temas de investigación, en las propuestas que él tiene de estudio para esta área. Así que eso, sin mucho más preámbulo, le doy la bienvenida a Pablo. Muchas gracias por acoger la invitación y bueno, también bienvenido al departamento por no sé cuánta enésima vez. Estamos muy contentos que estés con nosotros en el departamento. Llevas ya con nosotros 2 años, creo, participando con nosotros, así que bienvenido y gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, gracias a todos por su atención, presencia en este conversatorio que vamos a ver en qué deriva. Así que a disposición para comenzar. Perfecto. Cuéntanos un poco, Pablo, ¿qué es lo que primero te motiva? Que es la primera pregunta que hago, digamos. ¿Qué es lo que te motiva primero a estudiar este tema de sonido, inicialmente, quizás cuando partiste en la adolescencia, ¿no es cierto? Tratando de decidir, bueno, ¿por qué me interesa esto? Y finalmente terminas especializándote a alto nivel, digamos, en esta área, en particular en este tema del paisaje sonoro. Pero cuéntanos un poco cómo fue esa primer acercamiento, digamos, en su año. Quizás te estoy haciendo recordar ahí. Bueno, todo empezó allá por los 90. ¿Sí? Vivía en Buenos Aires, trabajaba de DJ. Empecé a armar mis equipos, empecé a tener mucha curiosidad por el sonido, cómo armar las cajas acústicas, dónde disponerlas, qué pasaba con las ondas acústicas, cómo interactuaban entre sí, cómo interactuaban con los objetos, con las paredes, cómo se percibía el sonido. Empecé a jugar con eso, ¿no? Y tener mucha curiosidad hasta que, bueno, concluí mis estudios secundarios y decidí sumergirme en la búsqueda de dónde podían estudiar una carrera de acústica, pero con todos los fundamentos de una ingeniería,
y después de ardua búsqueda, en un tiempo donde no había todavía mucha internet en las casas, Claro. la encontré en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Así que, bueno, con gran, eh, eh, digamos, entusiasmo eh, y empaqueté mis sueños y lo trasladé Sí, a la ciudad de la lluvia. claro, Y, literalmente sí. Así empacaste. que, sí. Y bueno, y la verdad es que, bueno, durante lo que fue los estudios en Valdivia, que fue toda una era, digamos, yo no había estado en Chile nunca, me encontré con ese mundo de la acústica, del mundo de Valdivia, la lluvia y del sur de Chile, Ujú, que, que me encantó, pero también fue muy difícil en una parte, la carrera también fue bastante exigente. Siempre tuve un marcado interés por lo sensible, los aspectos sensibles del sonido, eh, cómo se relaciona el sonido con las personas, cómo interactúa con los seres vivos, con los animales, con el medio ambiente, cómo se puede generar también beneficios en la sociedad, en las personas a través del sonido. mm, Así que, bueno, mi tesis de pregrado en aquellos tiempos fue sobre los efectos nocivos del ruido en las personas y cómo poder medirlo de modo representativo. Y después, bueno, continué más vinculado a los aspectos ambientales, eh, por eso estudié un posgrado en ambiental y después mi doctorado decidí enfocarlo en el paisaje sonoro como sistema ambiental complejo, ¿no? Donde mm, interactúan las personas, el medio ambiente, otros seres, en un sistema complejo, dinámico, que se va transformando, que es amorfo, que es invisible, pero que tiene ujú. gran potencial para generar beneficios, ¿no? Sú- Ese es un Súper, poquito... genial. Oye, o sea, primero, todos tenemos un poco historias comunes con esto de iniciarse en este tema del sonido con la música, ¿no es cierto? Siempre hay. Pero eso va mutando, lo cual dice, en temas, mutando en el sentido de que hay una variedad de temas asociados a lo disciplinar en sonido que son mm, bien, que, que, que tienen varias aristas, digamos, varios enfoques en, 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 en disciplinares, por así decirlo. Entonces no es una sola disciplina la que está actuando, en este caso, creo yo. Eh, entonces aparece este objeto como, o este recurso como sonido, que se puede estudiar ya de una manera no, ni siquiera perceptual se puede estudiar, pero también se puede estudiar desde el punto de vista objetivo, de impacto, de temas de salud, por ejemplo, relacionados con temas patrimoniales asociados al sonido como un objeto, eh, que si bien no lo podemos ver, y se puede llamar quizás intangible, pero es bien real, digamos, bien tangible, ¿no es cierto? Es algo que está ahí. Entonces, hablan un poquito quizás como esa idea del sonido como un recurso a estudiar, digamos, en este caso. Desde tu perspectiva quizás de mm. ambiental, digamos. Sonido. Bien, es súper interesante la pregunta porque efectivamente ese es un poco el eje que guía conceptual, que guía el abordaje del trabajo digamos, en el que me encuentro con el paisaje sonoro. Concebir al sonido como un recurso, no solamente cuando hablamos, sobre todo en espacios abiertos, cuando hablamos de ámbitos urbanos, sobre todo, está la tendencia, de acuerdo, bueno, a lo que es digamos, el paradigma, que llamo el paradigma de la contaminación acústica, que considera al sonido básicamente como un ruido que es necesario reducirlo, Ujú, controlarlo, eh, básicamente como un desecho, y que el ideal es reducirlo hasta el silencio, ¿no? De acuerdo a ese punto de claro. vista. Y en buena medida es cierto que estamos rodeados de ruidos nocivos, de ruidos que es necesario mitigar, que es necesario reducir, controlar en la ciudad. Pero no es menos cierto que también el sonido es un elemento fundamental, e indispensable para la vida en el planeta, para la comunicación entre las personas, eh, Claro que sí. y que bajo ese precepto, eh,
es pertinente identificar, ¿no? Discriminar cuáles son los sonidos que provocan efectos positivos y cuáles son los que provocan efectos negativos en la población, en el medio ambiente, en la sociedad en general, ¿sí? En la cultura. Entonces, efectivamente, hay sonidos que hacen bien a las personas, que hacen bien al medio ambiente, que tienen un valor cultural, histórico, O sea, patrimonial. eso está súper interesante en el sentido que, claro, ahí en general el ruido está considerado como un elemento contaminante en ese sentido, como tu primera definición que vi que quizás esbozaste, y que, claro, en realidad no es solo eso, sino que tiene un valor intrínseco en sí, por lo menos en lo que has comentado recién, que tiene que ver con, por ejemplo, con aspectos que tienen que ver con el bienestar, por ejemplo, a nivel, que estamos hablando a nivel más bien, en este caso, inicialmente quizá urbano, en ese sentido, de hablar de la contaminación, del ruido como una situación más urbana, digamos, por lo menos así lo percibo yo desde mi experiencia como diaria, no experta, pero también hay una arista que tiene que ver con el rescate de este sonido quizás natural que hay en algunos lugares que da cuenta de un lugar, digamos, una cosa más patrimonial, ¿no es cierto? No sé si estoy ahí un poco en lo... Sí, yo creo sí, que diste en la clave ahí cuando hablaste de lo natural, porque más que el sesgo ahí no es necesariamente lo urbano, sino que es el sonido de origen antrópico versus el sonido de origen natural. perfecto. ¿Sí? En general, cuando clasificamos un paisaje sonoro en el origen de las fuentes sonoras que lo constituyen, tenemos dos grandes grupos, que es el sonido, la antropofonía y los sonidos naturales que forman un conglomerado integrado por la geofonía y por la biofonía, o sea, los sonidos de origen biológico generado Claro, por los animales, la naturaleza, básicamente, claro. y los sonidos también naturales, pero de origen geológico, como por ejemplo el agua correr, el agua en una cascada, el mar, el sonido del viento moviendo las hojas, ¿sí? Esos son naturales, pero son de origen geológico. Bueno, ese conjunto de sonidos naturales son los que hay evidencia, hay muchos estudios que confirman los beneficios que produce sobre la salud, sobre el Perfecto. bienestar, eh, en contraste con los efectos nocivos que produce el ruido básicamente de origen antropogénico, en particular aquel ruido tecnológico, de origen tecnológico, y en particular el ruido de tráfico, por ser Claro, el más frecuente en las ciudades. claro, es más Ese es permanente, el, claro. digamos, ahí se produce el gran balance entre lo positivo y lo negativo de acuerdo a la bibliografía. Perfecto. Ahora, eso tiene claramente, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, siguiendo la conversación, una perspectiva como más de bienestar, salud, ¿no es cierto?, algo que es malo o bueno para la salud, se podría hacer una reducción bien simplista, digamos, pero también hay tengo entendido que hay otros aspectos asociados a eso con ocupar este material con otros fines, y aquí donde se vuelve particularmente interesante estando nosotros insertos en una facultad de artes, cómo esto pudiera tener una relación, digamos, con temas asociados al arte y con todo lo que eso eh, significa, digamos, incluso desde una perspectiva social, política, asociada al Mm. arte. eh, no sé si tienes alguna opinión o alguna... ¿cómo consideras esa relación, digamos? No sé si potencial o ya está instalada ahí. Estoy tratando de transmitir un poco las posibles preguntas también de la audiencia. Eh, Mira, es interesante el caso del paisaje sonoro como, bueno, efectivamente una corriente de composición de arte que se denomina justamente paisaje sonoro, ¿sí? Que lo que hace es tomar elementos, registros del ambiente acústico de determinados lugares y componer en base a esos registros, ¿sí? Eso es un enfoque del paisaje sonoro
que no es mi enfoque central, pero que es alimentado también con estos procesos de registro que realizamos en los ambientes que generan la posibilidad de componer obras de paisaje sonoro. Por otro lado, desde el enfoque ambiental, que es en el que me centro, es interesante el caso del paisaje sonoro como un ejemplo de transdisciplina, como un ejemplo de transdisciplina más que de interdisciplina. O sea, es necesario el abordaje interdisciplinario, pero la transdisciplina es la generación de un nuevo campo del conocimiento en el que convergen varias disciplinas, que implica la producción, la generación, la creación de nuevos marcos epistemológicos, de nuevos interrogantes de investigación, de nuevos métodos, de herramientas, técnicas, enfoque, interpretación, soluciones, abordajes para la gestión. Y en ese sentido es donde entra el arte, pero entra también la arquitectura, entra el urbanismo, entra las ciencias ambientales, entra la ingeniería vial. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tenemos un problema complejo, un sistema complejo, justamente se define de ese modo, donde están participando distintos dominios de conocimiento que no pueden ser abordados desde una disciplina única. Entonces, la comprensión de ese problema complejo donde participa la mente humana, donde participa el medio ambiente, los seres vivos, el fenómeno físico del sonido y toda la transformación que tiene este sistema a lo largo del tiempo y del espacio, excede los límites de una única disciplina, sea la acústica, el sonido. Entonces ahí la psicología es fundamental. Nosotros trabajamos aplicando modelos perceptuales también. Claro. Cómo la población experimenta esos ambientes acústicos y qué expectativa tiene de esos ambientes en función de la actividad que va a realizar a esos lugares. Y entonces ahí es donde juega un papel clave el arte, la creación, cuando hablamos de, bueno, cómo queremos concebir, cómo queremos diseñar, esta es la palabra, el diseño del paisaje sonoro de nuestros ambientes urbanos, de nuestras áreas verdes urbanas, por ejemplo. Entonces ya sabemos, tenemos la experiencia, tenemos la evidencia de que los sonidos naturales generan bienestar. ¿Cómo podemos utilizarlos para diseñar nuestros ambientes acústicos urbanos? Y ahí, aparece especialmente el trabajo creativo, donde se puede recurrir a herramientas virtuales, de audio inmersivo, por ejemplo, ¿sí? A los modelos perceptuales, para crear un ambiente en principio virtual, pero después llevarlo a la realidad, ambiente acústico, beneficioso para mejorar la calidad de vida, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? No sé si respondo. Sí, no, súper interesante, porque ahí nombraste un sinnúmero de áreas, digamos, de posible estudios del paisaje sonoro. En ese sentido, acá en el departamento de sonido, digamos, lo comentamos al comienzo, estamos súper abiertos, digamos, a que estas distintas áreas puedan converger, digamos, con alguna idea a partir del núcleo académico, ¿no es cierto? Te quería llevar, sí, ya un poco más a lo tuyo, digamos, al tema del paisaje sonoro con una perspectiva más bien del sistema complejo asociado a la sociedad en este sentido. Y cómo nos podrías describir quizás como, ¿cómo decirlo yo? Como, ¿qué elementos esenciales constituyentes podrían tener esta perspectiva que tú, digamos, estás proponiendo con tu trabajo de investigación acá en el departamento respecto a este tema del paisaje sonoro? Que imagino Genial. algo que vienes trabajando digamos, de tus estudios de doctorado, o así. Sí. Estoy viendo tu pantalla. Ahí sí. Sí, perfecto. Ahí estoy. Bueno, para responderte, me voy a ayudar con este esquemita que
este esquema sintetiza un modelo conceptual del paisaje sonoro que fue de gran ayuda y fue uno de los productos también del trabajo en el doctorado, em, que es una guía como para abordar el paisaje sonoro, para operacionalizar sobre todo las variables de estudio. Como sistema complejo es un sistema muy multidimensional donde, como les mencionaba, intervienen dimensiones justamente de distintos dominios del conocimiento, las que pueden ser agrupadas en estas tres grandes entidades, ¿sí? Estas tres entidades que se encuentran para dar origen al paisaje sonoro. El paisaje sonoro tiene sentido solamente en la zona de convergencia de estas tres entidades. No puede ser sin una de ellas, ¿no? De acuerdo a la concepción ambiental que estamos, o de acuerdo al paradigma del paisaje sonoro como lo denominamos. Entonces, por un lado tenemos el ambiente físico, que es lo tangible, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una plaza, que es un ejemplo bastante, si bien además es uno de los ámbitos en los que solemos trabajar, pero es bastante claro porque tiene límites concretos, ¿no? Claro. Una plaza tiene sus 4 vías de tráfico aledañas y límites concretos. Entonces, y en ese ambiente físico, bueno, hay una serie de elementos, por ejemplo, no sé, bancos, árboles, infraestructura, un ambiente físico. Y hay una afuera también, adentro y una afuera. Por otro lado, tenemos el ambiente acústico. El ambiente acústico es un poquito más abstracto, pero sigue siendo un sistema físico, pero físico intangible, invisible y amorfo, como le llamamos, ¿no? El ambiente acústico está conformado por el campo acústico, todas las ondas acústicas que están contenidas en ese espacio, en ese ambiente físico en el cual nos circunscribimos el estudio, ¿sí? Es necesario circunscribir el estudio a ciertos límites físicos, acústicos y experimentados para poder darle curso, ¿no? Si no sería infinito, inabarcable, ¿no? Claro. Estamos hablando acá de 100, 150 dimensiones de análisis contenidas en estas tres entidades, ¿sí? Entonces, el ambiente acústico contiene las ondas acústicas producidas por las fuentes sonoras que están en el ambiente y que no están en el ambiente, pero que generan ondas acústicas en el ambiente. Por ejemplo, estoy en una plaza, pero pasa un avión o pasa una ambulancia a unas cuadras y va a impactar en el ambiente acústico del ambiente que estoy analizando. Perfecto. Y por último, pero no menos importante, tenemos el ambiente experimentado, ¿sí? Hay una definición bastante consensuada últimamente sobre paisaje sonoro que dice simplemente el ambiente acústico, paisaje sonoro es el ambiente acústico tal como es percibido y o experimentado o entendido por las personas en su contexto. O sea, está diciendo que el paisaje sonoro lo define las personas que están experimentándolo. Claro. Entonces, tiene que haber, de acuerdo a este abordaje, no lo limitamos solamente a las personas, sino que hablamos de seres vivos, ¿sí? Que están experimentando este ambiente. Entonces podrían ser animales, por ejemplo. Entonces el ambiente tal como se experimenta por las personas. Y entonces, ¿cómo evaluamos ese ambiente? ¿Qué límites le damos a ese ambiente experimentado? Bueno, lo evaluamos, por ejemplo, haciendo preguntas, haciendo cuestionarios, o haciendo observaciones. Si hablamos de fauna, hacemos observaciones. Igual es una percepción que es compleja, digamos, no es solo una percepción, digamos, nosotros en lo disciplinar estudiamos la percepción del sonido como un objeto físico, pero no en este nivel de percepción del que habla es complejo porque tiene que ver también con la historia de las personas, ¿no es cierto? De cómo perciben el sonido, cuál es la remembranza que tienen de cierto sonido, que me imagino una persona que viene a una plaza, por ejemplo, de una ciudad que está visitando, por ejemplo, le hace recuerdo
de la plaza quizás que cuando jugaba cuando pequeño, digamos, con su familia, por ejemplo. Entonces, no es solamente una cosa asociada con el sonido en sí, sino que también tiene que ver con la historia de la persona, y me hace mucho sentido con la definición que da de que el paisaje sonoro lo definen las personas, digamos, finalmente en ese sentido, a pesar de que hay todas estas variables, ¿no es cierto? Sí, no, es súper interesante lo que mencionas, porque justamente eso es lo que distingue eh, el paradigma del paisaje sonoro respecto del paradigma de la contaminación acústica, ¿no? Claro. La persona en el paradigma de la contaminación acústica, lo que determina si un sonido es apto o no es el nivel sonoro que tiene, que se mide con un sonómetro, con un instrumento para medir los decibeles, básicamente. Entonces, Claro. el centro es el equipamiento, es la tecnología y es la energía o el nivel sonoro que tiene el ruido. El ser humano está en la periferia en ese sentido. Claro. En el paradigma del paisaje sonoro fija en el centro de la cosmovisión al ser humano al ser vivo que está experimentando el ambiente. Porque es el que determina hasta que el que le da razón de ser a ese paisaje sonoro, experimentando sí, había un poco de ruido de gis, ¿no? Y así que es súper interesante lo que mencionas y sí, también respecto, ahí está bien. Y respecto a los a la historia de los individuos que mencionas, también es un elemento central. El ambiente experimentado contiene múltiples dimensiones y que están organizadas en dos grandes componentes, ¿no? Que tiene que ver una con cómo los seres experimentan el ambiente. Vamos a hablar de los seres humanos en este caso, cómo los seres humanos experimentan el ambiente en función de lo que está sucediendo en ese momento, en ese lugar. Y otra componente importante es toda la carga que trae, en la mochila que uno trae como digamos, como ser humano, con toda la historia que uno tiene, con las preferencias sonoras que uno tiene, con el perfil auditivo que uno tiene, con que también escucha, qué tan sensibles al ruido, qué tan sensibles a la música, qué traumas tuvo con temas de ruido. A eso le denominamos perfil auditivo integral, ¿sí? Que no es solo lo fisiológico, sino que también, digamos, entran las preferencias y los gustos respecto del sonido. Y también la cultura de una persona, la ocupación de una persona, la educación, también inciden en la procedencia de una persona. Si una persona se crió en un lugar campestre o en una gran ciudad, va a ser muy distinto cómo conciba ese ambiente acústico, ¿no? Ese paisaje sonoro. Probablemente una persona que proviene de un lugar pequeño llega al centro de Santiago y va a tener un gran impacto, ¿no? Un gran shock. Una persona que tal vez viene de una ciudad muy grande, tal vez le parece habitual. Entonces, ahí eso es el conjunto de aspectos individuales. También el estado de ánimo de la persona en ese momento va a condicionar cómo valora ese paisaje sonoro. ¿Qué pasa con lo que está viendo, con los olores que hay en ese lugar? Si yo estoy ante un paisaje sonoro agradable, pero estoy oliendo mal, probablemente no lo disfrute del mismo modo, no lo valore del mismo modo. ¿Qué actividades está realizando la persona en ese lugar? ¿Está descansando? ¿Está leyendo? ¿Está conversando? En función de eso también va a experimentarlo de distinto modo el ambiente acústico. Así que, bueno, por eso lo consideramos un problema complejo, ¿no? Porque, y ahí también es necesario establecer límites de hasta dónde nos sumergimos en el ambiente experimentado. Vamos a hablar con el psicólogo de las personas para ver qué pasó en su infancia. Claro. No, bueno, vamos a tener que establecer algún límite, ¿no? Sin duda, sin duda. Oye, no, súper interesante. Oye, te quería llevar, digamos, un poco, siguiendo esta misma línea, como que ya establecimos un poco
con un ejemplo, digamos, que este ejemplo de la plaza que me parece súper bueno. Acá lo tenemos, la plaza. Perfecto. Ya, ya. Entonces acá la idea es un poco ver cómo, porque aquí están mostrando no solo lo que está ocurriendo, sino esto ya tiene que ver con un nivel más técnico de cómo estudiamos esta cosa, ¿no es cierto? De qué manera, por ejemplo, en el caso, me imagino, en tu curso que das en el departamento de sonido, de paisaje sonoro, tiene que ver un poco con esto, ¿no es cierto? Como el aspecto más técnico de nuestros estudiantes, como nuestros estudiantes se integran a esta disciplina en particular, ¿no es cierto? Donde hay elementos tecnológicos obviamente asociados que están mostrando. Cuéntanos un poquito de esto, cómo es esta parte, digamos, como la parte más disciplinar. Bueno, sí, en realidad, bueno, yo hago 2 cursos selectivos, uno es de acústica ambiental, que se ven aspectos del sonido y del ruido y también de la gestión, y se ven ambos paradigmas, ¿no? Un poco el tema de normativa, de legislación, de técnicas de medición, ¿sí? Y vemos también, digamos, el paradigma del paisaje sonoro como un abordaje alternativo para dar solución a problemas que no pueden ser solucionados fácilmente mediante el reducir los niveles de ruido, ¿sí? Hay en este sentido se han invertido, digamos, sumas importantes, sobre todo en países desarrollados, europeos especialmente, en reducir los niveles de ruido, y fue interesante que al medir los beneficios sociales de haber reducido 1, 2, 3 decibeles en 5, 6, 7 años, los niveles de ruido ambiental, se dieron cuenta que no había tales beneficios sociales, que eran despreciables, eran nulos o despreciables porque la gente no los percibía en tantos años, esa reducción, a pesar del gran costo que tuvieron. Entonces ahí es donde estoy hablando de fines del siglo pasado, comienzos de este siglo, empieza, digamos, a tomar fuerza nuevamente esta idea del paisaje sonoro que inició ya a fines de los 60 con Murray Schaffer, ¿no? Que él dijo, voy a registrar los sonidos ambientales antes de que el paisaje sonoro cambie, porque se está tecnificando la sociedad y estos paisajes sonoros van a desaparecer para siempre. Entonces, y bueno, y el otro curso que estoy haciendo es de paisaje sonoro y patrimonio, que hace un abordaje más profundo sobre el tema del paisaje sonoro y lo vincula con aspectos patrimoniales que ahora podemos conversar, que pueden ser bien o culturales o naturales, ¿no? Pero bueno, ya que tenemos acá la imagen de la plaza en función de la pregunta que me hiciste, Víctor, quería, bueno, simplemente mostrar que este modelo conceptual con estas 3 esferas de color se manifiestan del mismo modo en la plaza. Por ejemplo, el ambiente el ambiente físico en verde, ¿sí? Lo tenemos en la plaza, se manifiesta en todo lo que, digamos, es físico, el árbol, ¿sí? El perrito, las aves en verde, la micro, ¿sí? La fuente de agua, los bancos. El ambiente acústico, en azul, son las ondas acústicas que emite la micro, que emite la persona caminando, las aves, que podría emitir el árbol si es movido por el viento, pero ahora no lo está emitiendo, así que en este momento solamente ambiente físico, porque no hay viento, que emite la fuente de agua como fuente sonora también, al dejar caer el agua sobre su pileta y generar un sonido que, a propósito, ese sonido es súper interesante porque también produce efectos favorables sobre la salud, sobre la concentración. Cuando uno aplica los modelos perceptuales de paisaje sonoro, donde las personas que nosotros las denominamos interactores, ¿sí? Interactores porque reciben sonido y son capaces de interactuar con el paisaje sonoro en función de lo que escuchan, y también pueden emitir en función de lo que les pasa internamente a ellos. Pueden ser personas o animales,
pero son seres capaces de emitir sonido en función de lo que reciben y de lo que procesan internamente. Entonces, bueno, ahí ellos como interactores están en este color lila, puede ser, que son los que están experimentando el ambiente, no solo con sus oídos, sino con todo su cuerpo, ¿sí? Por eso todo su cuerpo está pintado de este color. Y acá en gris tenemos, bueno, el equipo de investigación y los instrumentos que deberíamos ser invisibles, por eso están en ese color gris, ¿sí? Perfecto, claro. Eso. Se me escapó algo por el medio que empecé a hablar y no me acuerdo qué era. No, pero, o sea, por lo menos de esto que están mostrando me quedó clarísimo, porque define bien cuáles son los objetos, digamos, de estudio en particular, y también tiene que ver con, bueno, por el hecho de tratar de estudiarlo, también hay un cuidado por la intervención, ¿no es cierto? La intervención del lugar, de no intervenirlo, para poder capturar, digamos, no sé si Claro. yo diría que como el paisaje, digamos, finalmente, el concepto de capturar virtualmente, porque es una captura que es digital en estos tiempos, ¿no es cierto? De información que después obviamente se interpreta de distintas maneras, ¿no es cierto? En un laboratorio en particular, y se emite, digamos, algún estudio, alguna conclusión respecto a eso, o se ocupa ese material para otros fines, como hemos dicho antes, que se puede ocupar también para temas creativos y artísticos, ¿no es cierto? En ese sentido. Oye, sí, así es, Víctor. Déjame comentar un poquito sobre claro. eso, disculpa. La idea de esta propuesta, donde acá en este esquema de la plaza se ve que no solo, digamos, que se refleja el modelo conceptual y las fuentes sonoras, sino que también vemos que estamos hablando de una metodología también, ¿no? Donde se esquematiza la metodología, donde, como tú dices, adquirimos datos del paisaje sonoro. Y esa adquisición de datos debería ser con la mínima intervención posible. Y esta metodología apunta a eso también, ¿no? Y este modelo apunta a eso. Apunta a tomar la mayor cantidad de datos del paisaje sonoro de las tres entidades, de los tres ambientes del paisaje sonoro, físico, acústico, experimentado, sin intervención o con la mínima intervención y sin modificar las condiciones. Entonces lo hacemos con interactores endógenos que le llamamos, o que se encuentran espontáneamente en el ambiente, por ejemplo las personas que están sentadas en la plaza, y lo hacemos sin modificar las condiciones, nosotros tratando de quedarnos atrás de los interactores, que no entorpecerle su vista, no distraerlos. La fotografía o el video que realizamos lo tratamos de hacer de modo discreto, por supuesto que con consentimiento de los interactores. Y lo que es interesante es tratamos de hacer todo esto en simultáneo. Todas estas variables las tomamos en forma sincrónica, porque después queremos analizar los parámetros acústicos que medimos con las grabaciones de audio, con las mediciones acústicas, con las encuestas, con la fotografía y con el video, todo en el mismo momento, en el mismo lugar sucedió en esa plaza. Y después eso lo analizamos y podemos cruzar los datos de las variables objetivas del sonido con las perceptuales y con las del ambiente físico. Como el ambiente físico modela esas interrelaciones. Claro. Esa es un poco la idea de él. Súper interesante. Oye, sí, estoy pensando, digamos, en este esfuerzo, digamos, que se hace por caracterizar esto. Y estoy pensando, digamos, como esta pauta que me hice antes de entrevistarte, es claro, quizás que nos hables ahora más, porque hemos hablado de cómo esto como la estructura, digamos, los paradigmas, como este modelo en particular, pero hablemos un poco de las
del por qué es interesante, digamos, estudiar esto en términos de, por ejemplo, los beneficios. Hablamos de los beneficios para la salud. No sé si me puedes contar en particular cuáles son esos beneficios. Y otro que veo que está a la vuelta de la esquina, que tiene que ver con, que nos interesa mucho en el departamento, que está asociado con el cierto rescate patrimonial. Por ahí lo nombraste, cuando nombraste Sofer, que decía que esto hay que grabarlo antes de que se extinga por el avance, por la modernidad, digamos. Entonces tiene como un valor casi medio arqueológico, por así decirlo, llevarlo a ese extremo como arqueología sonora. Pienso en la ciudad o en la periferia de la ciudad, que la ciudad en general crecen y la periferia es la primera que se ve afectada, digamos. Por ahí estuvimos viendo unos humedales que habían tenido unos problemas acá en Santiago, se estaban secando y ya la biodiversidad se acaba. Entonces también hay un tema ecológico ahí que se va perdiendo por el avance. Y había un paisaje sonoro y viene otro que lo reemplaza. Entonces hay un tema ahí con medio, como es difícil separar las cosas acá, como cruzado entre el beneficio patrimonial, rescate, qué es más importante que no, etcétera. Es como que dan ganas de estudiar un poco todo, pero hablan un poquito de eso, como concentrarnos como en cuáles son los beneficios de estudiar esto y poder usar esta información para la sociedad o para los fines que tú consideras que son importantes en tu investigación. Y el otro que quizás tiene que ver con la parte más patrimonial, por ejemplo, de la sociedad. Bien. Bueno, los beneficios básicamente pueden clasificarse, digamos, en beneficios en salud pública, en beneficios sociales, ambientales, ¿sí? Culturales. Básicamente el sonido como fenómeno físico interactuando con las personas puede ayudar u obstaculizar el desarrollo de las actividades que realizan las personas y la consecución de los estados que necesitan las personas para realizar esas actividades. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, el ruido puede ser un factor de estrés. Bueno, el ruido genera distintos efectos nocivos sobre las personas a nivel psicológico, a nivel social, a nivel fisiológico, auditivo y extraauditivo también. Algunos de esos efectos son conscientes y otros pasan inadvertidos, ¿sí? Como por ejemplo efectos sobre el sistema nervioso central. En particular, ahora si lo miramos de la otra cara de la moneda, algunos sonidos, sobre todo los sonidos naturales, según indica la bibliografía, pueden generar efectos positivos y reducir, por ejemplo, la presencia de áreas verdes en la ciudad, de parques, de plazas con vegetación, funciona como un regulador del estrés de la población y en particular el paisaje sonoro en las áreas verdes puede generar beneficios que tienen que ver con el bienestar, favorecer la comunicación. Hay evidencia de mayor conectividad neuronal ante la presencia de sonidos naturales, ¿sí? Entre la corteza cerebral y y la corteza medial se produce mayor conectividad, según indica la bibliografía. Aparecen también una componente en el sistema parasimpático, en ambientes acústicos naturales, que es el que regula el relax, los estados de descanso, entonces que no aparecen en ambientes acústicos urbanos. Entonces, si uno utiliza los beneficios que generan la salud, como también los beneficios cognitivos, ¿no? Digamos, esta conectividad neuronal permite que se alcancen mayores capacidades cognitivas, sobre todo para procesos cognitivos complejos, como la planificación, pensamiento estratégico, la planificación a largo plazo,
ese tipo de la concentración, también el procesamiento de emociones positivas pueden ser favorecidos por el paisaje sonoro natural. Entonces, si uno utiliza esos elementos evidenciados en la bibliografía para la gestión, para el diseño acústico de estos ambientes, de las áreas verdes urbanas, por ejemplo, ahí está operando directamente sobre la salud pública ambiental de la población. La equidad del acceso a estas áreas verdes, a estos paisajes sonoros, que sobre todo en las áreas que están más expuestas al ruido vehicular, es fundamental que tengan acceso a estas áreas verdes con paisajes sonoros naturales. Entonces, por ahí va el tema de los beneficios que justamente regula los efectos nocivos del ruido y el estrés de la población. Y en cuanto a los aspectos de patrimonio, bueno, el patrimonio, según la UNESCO, puede ser clasificado patrimonio cultural o patrimonio natural, o patrimonio mixto. Y dentro de esta clasificación tenemos la modalidad material o inmaterial, ¿sí? O llamada también intangible. Entonces, por ejemplo, el paisaje sonoro como forma de patrimonio tendría un carácter intangible por ser, digamos, un fenómeno intangible o inmaterial, pero puede tener un valor cultural y o natural, ¿sí? O no, depende del caso, ¿no? Podría ser que un paisaje sonoro no tenga elementos patrimoniales, no pueda ser considerado patrimonio, y otro sí. Sí, entonces, pienso perdona, pienso en lo que ocurrió recientemente ahora el año pasado en Chile, el 18 de octubre, como el cambio total del paisaje urbano, por lo menos acá en Santiago. Pienso en Plaza Italia, donde hay una intervención de la población, obviamente física, de un lugar, hablando de las plazas, digamos, la Plaza Baquedano, que nos tocó observar, digamos, y hay un cambio en ese paisaje, y ese paisaje sonoro quedó registrado, pues, y es un elemento que yo por lo menos considero que está patrimonial, que es interesante, como hay un ocupando este mismo modelo, esto mismo que nos has presentado ahí un ejemplo, digamos, de eso, un ejemplo quizás medio extremo, sí, ojalá no queremos que digamos que eso ocurra, pero ocurre por el estado de la sociedad en que está, digamos. Entonces, hay un cambio, ¿no es cierto? Ahí no sé si se me viene a la cabeza eso así como diciendo, estamos hablando justo de esto y esto está tan vigente. Y lo mismo que pasa ahora que estamos en pandemia, donde la circulación de las personas ha sido reducida notablemente en estos meses. Entonces, había un cambio ahí en ese paisaje sonoro, por lo menos urbano. Siento que no sé si se considera también patrimonial. Ahí quizás va mi pregunta y quizás la interrupción, perdona, en ese sentido. No, es súper pertinente. Bueno, efectivamente, voy a hacer un paréntesis para hablar de esto, sí, de Plaza de la Dignidad y de la... pero conectándolo con el modelo de paisaje sonoro, porque esa es parte de la complejidad del paisaje sonoro como sistema. Porque además que uno define sus límites, por ejemplo, el caso de Plaza de la Dignidad, bueno, uno definía los límites, era la edificación de alrededor, digamos, esa especie de, digamos, de área circular o parecido, digamos, pero el ambiente acústico, claro, también está moderado por lo que sucede en las inmediaciones, pero además está condicionado por los procesos. Cuando uno habla de sistema complejo, habla de fenómenos que tienen distinta escala de tiempo y escala espacial también. Exacto. No solo distintos dominios del conocimiento. Entonces, está moderado el paisaje sonoro de un ámbito como ese y de muchos otros por los procesos sociales, por los procesos políticos,
de una cultura. Entonces, bajo esa óptica es súper interesante y ahí es necesario, bueno, acotar, establecer límites, ¿no? Ahora, la discusión de qué es patrimonial y qué no es súper interesante. Y hay fundamentos, pero también hay un gran criterio subjetivo, porque podemos decir que es patrimonial aquello que tiene un valor identitario, sin duda, ¿Mm? Para una sociedad, para una cultura, aquello que tiene un valor histórico, Claro. aquello que tiene un valor simbólico también, aquellos sonidos, paisajes sonoros que tienen un valor simbólico. Que uno puede hablar de una fuente sonora que tiene un valor patrimonial, por ejemplo, no sé, cultural, como podría ser el organillero o el chinchinero en Chile. Claro. Pero también, cuando uno habla de paisaje sonoro, no habla de una fuente sonora, ¿sí? Habla de esto, de un sistema complejo que se va transformando, en donde interactúan distintas fuentes sonoras, algunos son interactores vivos y otros no, pero y se transforma en el tiempo este sistema. Entonces, uno tiene que ver esa fuente sonora en su contexto. ¿Dónde tiene sentido? Y eso se ve especialmente manifestado cuando hablamos de patrimonio natural, patrimonio intangible natural. Paisaje sonoro como forma de patrimonio natural intangible. ¿Por qué? Por ejemplo, si vamos ahora, nos vamos de la ciudad, de la zona más emblemática, que a propósito, lo que mencionas de la pandemia también es súper interesante. Cuando uno hace monitoreo de los niveles sonoros, a veces para tener un perfil representativo, debería tomar una medida anual, una medición anual, así ve digamos cómo fluctúa la estacionalidad de los niveles sonoros con las distintas estaciones, con los distintos horarios, días de semana, fines de semana, según el lugar. Pero ni el año 2019 ni el año 2020 pueden ser tomados como representativos, como años representativos, y más si me hablas de Plaza de la Dignidad. ¿Por qué? De todas maneras, claro. Porque, claro, registró los niveles más altos históricos Plaza de la Dignidad en 2019 y en 2020 los más bajos históricos probablemente, claro. ¿Sí? Con esta pandemia, digamos, de cuarentena. Lo que me llama la atención es que, claro, es un indicador finalmente, si bien es bien elemental en términos de decir que hay menos ruido, que el paradigma, digamos, que mencionaba con comienzo, está muy conectado increíblemente muy conectado con la sociedad, todo lo que ocurre en esa capa que es invisible finalmente, que es esa capa sonora invisible de lo que un sujeto dentro de, por lo menos en su experiencia con, llamémoslo, la naturaleza, la sociedad, etcétera, como lo externo a uno, tiene. Entonces hay un ejemplo que es medio dramático de cómo esto está increíblemente relacionado, digamos, en ese sentido. Así que súper interesante. Déjame completar la parte que con el paréntesis después no lo cerré, que como ejemplo de patrimonio natural intangible y de sistema complejo, tal vez probablemente el mejor ejemplo sea los sistemas naturales. Si nos vamos a un área natural, un área silvestre protegida, por ejemplo, sobre todo las áreas silvestres protegidas, bueno, en el caso de Chile, en el sur de Chile, entre la octava y la 10ª región especialmente, que tienen la mayor biodiversidad y biodiversidad emisora de sonido. ¿Sí? Mira, entonces ahí están interactuando múltiples interactores, como los denominamos, que son en este caso la fauna, que se comunica entre sí, pero en un contexto de un paisaje sonoro que le provee de un marco donde ellos pueden comunicarse entre individuos, entre especies, entre poblaciones distintas, y en relación a su hábitat. Y esa comunicación, en muchos casos,
es esencial para sus procesos vitales como la alimentación, la reproducción. Claro. Entonces, ellos dependen de ese sonido, de esas especies para estos procesos y utilizan un canal de comunicación, cada especie un canal distinto, ¿sí? Así como uno tiene en la radio distinto, en el dial distintas frecuencias, ellos también, en distintas frecuencias del espectro van comunicándose. Entonces, ese paisaje sonoro tiene un valor patrimonial natural, porque alberga la comunicación de especies que en muchos casos son especies endémicas de la zona, solamente que están presentes en esa región, que son algunas especies están amenazadas, y algunos de esos sonidos que encontramos en el paisaje sonoro son de importancia clave para a nivel ecológico, para los procesos ecológicos, claro, en todo lo que es, digamos, el ecosistema. Entonces, y es interesante porque aún no está reconocido como tal, ¿sí? El tema de patrimonio viene digamos, la línea viene bajada, como una bajada de la UNESCO, y acá lo toma el Ministerio de las Culturas, todavía está en desarrollo mayor legislación con el tema de patrimonio, pero la bajada es básicamente el patrimonio cultural, inmaterial o material, y el patrimonio natural. Pero no está reconocido el paisaje sonoro como una forma de patrimonio natural intangible. Probablemente porque, como en general lo lleva el Ministerio de Culturas, esta área, si bien el Ministerio de Medio Ambiente, con el que nosotros estamos trabajando en el departamento, como bien sabes, sí reconoce, por supuesto, y valora la idea de patrimonio natural, ¿sí? Pero aún no hay, por ejemplo, una legislación que proteja al medio natural, a estas áreas silvestres, del ruido antrópico, del ruido que genera, por ejemplo, los aviones, el tráfico vehicular, y que genera un impacto porque tapa estos canales de comunicación, los enmascara de la fauna, y hace que la fauna tenga que, en muchos casos, migrar, no pueda subsistir en ese ambiente. Y eso es súper importante que trabajemos como comunidad, como universidad, pero también como en cuanto a las políticas, para regular, para proteger estos ambientes naturales del ruido antrópico, del ruido tecnológico, porque si no estamos perdiendo un patrimonio natural importante. No que lo perdemos nosotros, lo pierde el planeta. Estamos hablando de patrimonio natural del planeta, no de una cultura. ¿Sí? No, súper chuta, todo como tú dices, un sistema que es complejo, que tiene harta arista, por lo que mencionas recién, todavía queda mucho por hacer en ese sentido a nivel, porque me imagino que a nivel científico esas cosas son conocidas, faltan las políticas, digamos, que la sociedad, en este caso los gobiernos, ¿no es cierto?, hagan esto como políticas, la resuelvan como políticas de Estado, finalmente en beneficio de nuestro, digamos, que tiene, en este caso tiene un valor ecológico también la parte de patrimonial, de todas maneras, súper. Y Pablo, quería ya quizá un poco finalizando, primero darte las gracias nuevamente por el tiempo, la disposición a contarnos brevemente, digamos, esto que estás haciendo, de tu bandera de lucha, digamos, en términos de lo disciplinar con el sonido, y bueno, en el departamento estamos súper contentos en ese sentido con que estés llevando esta bandera, liderando estas cosas. Quería darte, digamos, preguntarte lo último en términos de qué es lo que se viene, qué es lo que estás planteando hacer en un futuro cercano, de aquí en adelante. ¿Cuál es tu percepción de lo que pueda ocurrir acá en esta área, quizá en Chile, un poco conectado con lo último que dijiste, quizá, o alguna otra reflexión que quieras hacer más general? Así que un poco para finalizar esta suerte de conversatorio. Bien. Sí, mira, creo que es súper importante que podamos
ser conscientes de todo lo que puede producir el sonido en nuestras vidas a nivel negativo y positivo, ¿no? Y cómo poder utilizar eso, no solo desde la investigación, que ya lo estamos haciendo, no solo nosotros, sino que otras personas también, otros investigadores en Chile y en otros lugares del mundo especialmente, sino desde la gestión, ¿no? Desde la gestión del ambiente, de la gestión del ambiente urbano y no urbano, ¿no? Desde la gestión de acústica ambiental, digamos, ¿no? Esto de identificar qué sonidos, qué fuentes sonoras tenemos hoy en día, cuáles son, cuáles están produciendo un daño en las personas, en el ambiente, cuáles tienen un valor, por el contrario, favorable para la cultura, para la salud pública, sobre todo, cuáles tienen un valor patrimonial, cómo hacemos para preservarlas, para ponerlas en valor, cómo regulamos, cómo ordenamos un poco el paradigma del paisaje sonoro, habla de esto, cómo optimizar la idea del el sonido en el territorio, cómo optimizarlo en el tiempo y en el espacio, ¿no? Cómo reordenarlo. Tal vez no podemos eliminar todas las fuentes de ruido que quisiéramos, porque necesitamos de los autos, necesitamos de la ambulancia, necesitamos de las motos, pero tal vez se puede reordenar el espacio, regular de mejor modo, conservar, proteger aquellas fuentes sonoras que tienen un valor, para no perderlas, para que no queden enmascaradas por el ruido, para que no ponerlas en valor, ¿no? ¿Cómo podemos remediar ambientes acústicos que hoy estén contaminados, y que puedan, digamos, generarse, por ejemplo, áreas verdes, ¿no? Por ejemplo, no sé, un estacionamiento, alguien preguntó hace poco, si se hace de forma subterránea, el que tenemos sobre la tierra, podríamos generar un área verde arriba, por ejemplo, encima del mismo y, y, y buscar estos beneficios sociales, ¿no? Comunicacionales, salud pública que pueden que pueden generar, ¿no? Bueno, y respecto a la proyección del trabajo, tiene que ver con justamente con los aspectos patrimoniales, naturales que mencionaba recién, sobre todo porque es un área de vacancia, porque son áreas que, sobre todo las áreas silvestres que hoy están desprotegidas del ruido y que representan un valor fundamental para la vida en el planeta directamente, ni siquiera para el ser humano, ¿no? Como cuidarlas de nosotros mismos, ¿no? Cómo regularlas, y cómo usar el paisaje sonoro también como indicador de qué tan sanos están estos ecosistemas, qué tan intervenidos están, sea por la acción directa del hombre o por la acción indirecta como el cambio climático, por ejemplo. Y por otro lado, esa es una línea, y la otra línea tiene que ver con capitalizar estos beneficios en la salud que produce el paisaje sonoro, en áreas naturales, capitalizarlos para el diseño del paisaje sonoro en la ciudad. Entonces ahí donde entran la interdisciplinaridad en su máxima expresión, apelando a diseño interactivo, participativo, a tecnología inmersiva, con el trabajo con artistas, con urbanistas, con ambientalistas, cómo poder diseñar estos ambientes, por supuesto, con todas las cuerdas de tensión que implica el sistema vial, el sistema comercial, urbano. Entonces, pero cómo empezar a generar áreas piloto con un paisaje sonoro diseñado con modelos que ya existen, y que uno pueda evaluar los beneficios que producen en términos sociales y de salud, ¿no? Esas son las líneas de trabajo un poco ambiciosas, pero bueno, paso a paso ojalá que podamos avanzar un poquito con ayuda y viento a favor. Bueno, estamos un poco llegando al final ya por los tiempos. Siempre es poco el tiempo, digamos, para discutir estos temas que por lo menos a mí me interesan, y tengo muy claro que en nuestra comunidad del departamento también interesan mucho.
Gracias, Pablo, nuevamente por el tiempo y nada, muchas gracias también a las personas que han hecho posible estas suertes de conversatorio y charlas, como quieran llamarlos, digamos, instancias donde estamos tratando de comunicar a la comunidad lo que estamos haciendo un poco en el departamento de sonido. A nuestros colegas, mi colega en particular, el profesor Moscoso y el profesor Sendoya, que nos están ayudando en las otras entrevistas del departamento de sonido, así que y agradecido también a los otros invitados que nos han permitido, digamos, que participen, digamos, en esta instancia de este foro público. También agradecer obviamente a las personas que tuvieron la paciencia, digamos, y dedicaron un tiempo a escucharnos en estas instancias de foro. Muchas gracias. Bueno, estamos ahí disponibles para lo que necesiten mediante distintos canales de comunicación que seguramente en el foro estarán disponibles respecto a estas temáticas. Así que muchas gracias y nos estamos viendo, ojalá prontamente. Gracias, Víctor, y gracias por el espacio, y bueno, gracias a todos por escuchar, por la paciencia. Ojalá no se hayan aburrido y hayan sacado algo interesante. Y bueno, ojalá que nos reencontremos en instancias prontamente presenciales. Exacto. Nos vemos, que estén muy bien. Chao.